Con la parte internacional, don Freddy. Ayer el expresidente Trump respondió mediante sus abogados los artículos del impeachment que le preparó la Cámara de Representantes y que le conocerá el Senado la semana próxima. La básica, próximo lunes. El próximo lunes, lunes 8. El argumento básico de la defensa de Trump parte de lo que consideran la inconstitucionalidad de la aplicación de este artículo de la Constitución estadounidense a un expresidente. Ya fue un debate en el Senado en el cual se vieron, un poco se mostraron las fuerzas demócratas y republicanos en el Senado. No hubo digamos, un disenso de republicanos suficiente para aprobar una acusación o declarar culpable al presidente. Pero algo extraño. 2/3 partes y solamente 5 de los republicanos votaron a favor de la constitucionalidad del impeachment cuando harían falta 17. Dígame. Sí, algo extraño. Ayer los abogados que son nuevos, que constituyó el presidente Donald Trump, presentaron a la prensa y enviaron una copia de los alegatos de defensa, los elementos fundamentales. Ellos dicen que el Senado no tiene autoridad ni jurisdicción para hacerle un juicio político a un ciudadano simple, a un ciudadano de a pie. Y ese es un argumento débil, porque ese caso del juicio político surgió siendo Donald Trump presidente, no era un simple ciudadano. O sea que ese es un argumento muy débil. Mire, al margen de lo que pase aquí, que yo sigo creyendo que los republicanos todavía pudieran votar por un impeachment, aunque al paso de las semanas la situación favorece al expresidente Trump. Sí. En la medida en que la agenda de Biden va surgiendo, el partidarismo se asienta en los legisladores y se van, digamos, separando las aguas y cada quien cuidando lo que son sus espacios políticos. Ahora, la discusión sobre la constitucionalidad de este proceso, y por ahí yo resaltaba, porque decía, el principal argumento de los abogados de defensa de Trump en su escrito era este elemento, la inconstitucionalidad del proceso. Que, abro paréntesis, usted sabe por qué son nuevos, ¿verdad que sí, los abogados de Trump? ¿Usted sabe por qué son nuevos? Los otros no estaban de acuerdo con... No, porque no le he pagado a los otros. No me diga eso. Está bien, usted verá. Le va a pagar usted va a ver el lío entre Giuliani y Trump saliendo casilla. Le va a pagar con intercambio. La versión que salió, que le ordenó al PAC, al Grupo de Acción Política que estaba recaudando el dinero, que no le pagara un centavo a Giuliani, inconforme por su defensa. Yo no sé qué quisiera. No, pero a ver, que reventar un chaleco. Metió el brazo y los dos brazos, Giuliani. Pero el caso es que la discusión sobre la constitucionalidad de este proceso es rica y ojalá, yo creo que pudiera acabar, independientemente de lo que pase, en la Suprema Corte de Justicia, que, si no me equivoco, nunca se ha referido a ese aspecto, a pesar de que los precedentes jurídicos indican que la Constitución establece que aunque aunque no lo establece, el espíritu de los padres fundadores era que una persona pudiera ser juzgada independientemente de que haya dejado el cargo. De hecho, sobre esa base hay las decisiones que se han tomado en el pasado, opera una frase de el padre fundador y presidente, creo que fue el tercer presidente o el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, que decía: yo como presidente puedo ser juzgado mientras entren aire a mis pulmones o algo parecido. O sea, él decía que un presidente, lo que los padres fundadores establecieron al establecer ese artículo del impeachment, era que una persona no podía usar el cargo. Recuérdense que este país nace creando una estructura que fuera a blindarlo contra las tiranías. O sea, recelaban de un poder omnímodo, al punto de que los congresos fueron primeros que los presidentes. O sea, Estados Unidos al principio, sus primeros 10 años de existencia,
se manejó con un Congreso. Congreso Continental. No tenía ni siquiera presidente. Entonces, cuando se establece la figura de la presidencia, se establecen mecanismos de control para que esa figura no se erige en un tirano, que era una palabra muy socorrida en las discusiones sobre la fundación de esa nación. Entonces, la idea era que usted no podía intentar llegar al cargo e intentar quedarse, intentar permanecer sobre la base de imponer una tiranía, y si luego se le era a usted retirado, no pudiera entonces juzgársele, sobre todo sobre la base de evitar que usted jamás pudiera ocupar un puesto federal. Entonces, es una discusión rica, interesante, que se verá tanto en el Senado como pudiera ser posteriormente ya como una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia, sí. Que reitero, creo, Y yo me equivoco, que nunca se ha referido a, a esto particular. Se refirió el presidente de la Suprema. No, como jurisprudencia. Ah, bueno. Como jurisprudencia. No se ha referido, creo, en los 200 y pico años de historia, no se ha referido jurisprudencialmente a este tema la Suprema Corte de Justicia. No, yo me refiero a que el presidente actual de la Suprema ya se refirió en una ocasión cuando dijo que en el juicio político, una vez Trump saliera de la presidencia, él no iba a presidir el juicio político en el Senado, sino que le pertenecía presidirlo al senador de mayor edad, porque el presidente de la Suprema solo puede presidir el Senado cuando es al presidente directamente, pero si es un expresidente, él se sale porque pudiera quedar como última instancia. Es el primer caso Sí. en el cual se da un expresidente siendo juzgado en un impeachment. Sí. Y como cuando se dice que el presidente es específico, si es el presidente de Estados Unidos, tiene que ser el jefe de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, que encabece el juicio. Sí. Si es un funcionario diferente, puede ser algún miembro de la Suprema. Entonces lo que se estableció, y esto es un precedente, es la primera vez que se hace, Sí. se estableció entonces que era el senior del Senado que iba a presidir el juicio en sustitución de... Y él quedaba como última Que instancia. la Suprema quedará como última instancia. Dos cosas me parecen a mí que no llevarán a fondo un juicio político contra Donald Trump. En el Senado, que está conformado por 100 senadores, el Senado de Estados Unidos, así hace falta por lo menos 60 senadores para hacerlo. 67. Es la 2/3 parte. 2/3 partes. Para grandes casos, creo. No, para la condena. Para la condena. Para la condena de un impeachment. Bueno, para esos procesos. Entonces, los demócratas son 50, aunque el voto de la presidenta Hay del Senado, que hay es 5 Kamala Harris, republicanos que comprometieron su sí, voto. votaron en contra del proyecto que presentó un republicano de que se declarara inconstitucional la intención. O sea, que se cayó la intención de Donald Trump, pero hay ese tranque, hay la falta de los votos, y recordar aquello que dijiste de los partidarios que toma mucha fuerza actualmente, y la agenda del presidente Biden para que le aprueben proyectos que requieren una mayoría calificada, que en el Senado los demócratas necesitarían de ese tipo de amarre. Donald Trump está muy diezmado su imagen y todas esas cosas, pero todavía él tiene esos 45 senadores republicanos que se mantienen actuando unidos hasta este momento. Pudiera cambiar más adelante dependiendo de cómo cambia. Vaya eso. Puede cambiar, yo todavía no descarto. Sí. Porque una cosa es que para los republicanos el juicio político es un problema. Es un problema. Y por eso lo intentaron detener en la Cámara de Representantes, lo intentaron detener ahora en el Senado con el tema de la inconstitucionalidad. Ahora, ya montado el juicio político, y depende de lo que salga ahí, el resultado, pudieran las cosas ser diferentes. Ahí yo no pongo sobre piedra eso. Decía, y lo reitero, en la medida que pasen los días y las semanas, el tiempo juega en favor de Trump. Porque ya, por ejemplo, la discusión sobre el tema de la agenda de Biden, y que si la ayuda que va a dar, que si son 1.400, que si son dos pagos de $1.200, ya comienza el debate político partidario. Ya hay las quejas de la cantidad de órdenes ejecutivas del presidente. O sea, ya comienza el tema político partidario a prevalecer en la agenda, y eso favorece evidentemente a Trump por cuanto unifica en torno a sus visiones políticas a los republicanos. Entonces, pero, por ejemplo, Mitch McConnell, ese señor que ustedes ven ahí, que es un viejo zorro, se la sabe toda. Se la sabe toda, y hay que ver a ver cuál es la estrategia que él eventualmente va a jugar. Yo todavía no estoy claro en cómo va a acabar eso. Ahí la agenda del presidente. Domingo? Cafecito ahí. Ya al invitado le